Hola, hoy vamos a aprender cómo resolver un diseño con dos factores utilizando Excel. Para ello vamos a trabajar este planteamiento del problema en el que nos proponen analizar una variable de un pez que se llama así y la variable que vamos a estar analizando es el índice gonadosomático. En primera instancia deberíamos de pensar, imaginar cómo se va a hacer este experimento, de tal manera que tal vez pudiéramos pensar en que pues tal vez hemos ido a recoger estos peces en donde naturalmente ocurren, en algún río, o que tal vez son peces que nacieron ya en un acuario o en las mismas tinas de experimentación que se van a usar en este experimento. También deberíamos de pensar pues que tenemos pues algunos tinacos o algunos tinajas de experimentación suficientemente grandes en las cuales vamos a simular, como dice el planteamiento, un verano y un invierno con condiciones naturalmente controladas. Para lograr eso se están trabajando dos fotoperiodos mismos que aquí nos están indicando, combinados con dos temperaturas que también nos están indicando acá. Entonces, también hay que pensar en que evidentemente pues necesitamos que esos peces estén un cierto tiempo creciendo en esas condiciones y que en determinado momento pues van a ser sacrificados para poder obtener los ovarios y poder pesarlos. Como dice el planteamiento, se está trabajando con un índice y generalmente los índices se van a obtener, en este caso, pesando el cuerpo del animal, pesando los ovarios y sacando un diferencial entre ellos. Regularmente estos índices se calculan mediante una división, en donde pues mientras más se parecen los pesos del ovario y del cuerpo del animal, pues ese índice evidentemente se irá acercando al 1. Por lo tanto, entonces los resultados que vamos a obtener van a ser números que están alrededor del 1, un poquito más, un poquito menos, y eso va a reflejar qué tan grandes son las gónadas, en este caso los ovarios, de estos peces. Obviamente lo que se busca es encontrar las condiciones en las cuales nosotros tenemos unas gónadas más grandes, porque siendo un pez de interés comercial, pues lo que interesa es que se reproduzca en gran cantidad. Bien. Entonces, en esta parte del planteamiento nos indican cuáles van a ser las condiciones en las cuales vamos a tener estos animales. Nos indican dos fotoperiodos y dos temperaturas. Y en la parte de abajo, en la matriz de diseño, podemos observar cómo se están combinando estos dos factores para generar en un momento dado un verano simulado, que serían estos datos de aquí, y pues en otra combinación un invierno simulado, que serían esos de acá. También pues en la combinación van a resultar dos tratamientos o dos niveles, los cuales no tienen un parangón, digamos una comparación con un tiempo natural, ¿no? Que son estos que están marcados aquí como no natural, que sería la combinación del fotoperiodo A con 27 grados centígrados, y también sería esta otra, la combinación del fotoperiodo B con 16 grados centígrados. Bien, entonces en esta matriz pues he puesto en diferentes colores cada uno de los tratamientos que resultan o de las combinaciones de factores que resultan, y bueno, para que podamos reconocer de manera sencilla cada uno de los tratamientos que están participando en nuestro diseño. En este lado
de la hoja de Excel, he puesto un cuadro que pues probablemente les pueda servir de guía para que puedan llevar una solución ordenada de este problema y de otros que puedan estar resolviendo. Así que vamos a ir siguiendo este cuadro para ir consiguiendo nuestros resultados de una manera pues ordenada y que nos parezca lógica. Bien, entonces, primero es importante ubicar cuál es la variable que se está analizando y cuáles unidades son en las que se está expresando. En este caso, la variable que se está analizando pues es el índice de gonado somático. Y estos índices realmente no tienen una unidad particular en la cual se expresa. Entonces, nada más lo vamos a dejar así. Ahora bien, enseguida hay que ubicar cómo podríamos nombrar cada factor que participa en el diseño. Y pues también es importante ubicar cuáles son los niveles en los cuales está siendo presentado cada uno de esos factores. Así pues, en este caso, pues creo que los factores están bastante bien identificados acá en el planteamiento del problema. Un factor pues va a ser el fotoperiodo. Y bueno, luego podemos poner así, factor 1. Pues es el fotoperiodo. Y pues tiene dos niveles, ¿verdad? Los podemos poner aquí abajo. El nivel 1 pues va a ser el fotoperiodo A. Igual le pueden poner nivel 1, pues son 14 horas de luz más 10 horas de oscuridad, ¿verdad? El nivel 2 pues va a ser el fotoperiodo B. Que igual ustedes lo pueden identificar con tan detallado como ustedes necesiten que sea. Enseguida pues tenemos el factor 2, que en este caso pues es la temperatura. Y también tiene dos niveles. El nivel 1, que va a ser el de 16 grados centígrados. Y tenemos un nivel 2, que está representado por 27 grados centígrados. Entonces, de esta manera ya hemos ubicado cuáles son los factores que están interviniendo y también hemos identificado cuáles son los niveles que tiene cada uno de esos factores. Ahora bien, cuando uno está empezando con los análisis de este tipo de planteamientos, sobre todo cuando te los presentan y no son un experimento que uno ha planeado o que uno ha diseñado, entonces a veces es muy útil identificar claramente todos los elementos que están participando aquí. Entonces, en este caso, pues también les estoy sugiriendo que identifiquen los tratamientos que participan en el diseño, ¿no? Que conforman el diseño. Entonces, ya también los comentamos anteriormente, tenemos varios tratamientos aquí. Tenemos un tratamiento en donde está involucrado el fotoperiodo A con la temperatura de 27 grados centígrados. 27 grados centígrados. Y luego tenemos un tratamiento 2 en donde tenemos también el fotoperiodo A, pero ahora con la otra temperatura.
tengo aquí la temperatura de 16 grados centígrados. Después tengo un tratamiento 3, en donde tengo la combinación del fetoperiodo B con una temperatura de 27 grados centígrados. Y por último voy a tener un tratamiento 4, en donde van a estar participando el fotoperiodo B y la temperatura de 16 grados centígrados. Esos son los 4 tratamientos que tengo en esta matriz de diseño. Ahora bien, para empezar la resolución de este problema, pues hay que plantear las hipótesis necesarias. Y pues como ya sabemos, la primera que se va a plantear es la hipótesis nula de la interacción. Entonces esta la vamos a significar así, A por B. Aquí, bueno, en este caso es importante que no se confundan cómo denotamos la hipótesis nula de la interacción, ¿sí? Con, en este caso, el nombre que le hemos dado al factor número 1. ¿Sí? Entonces es otra cosa diferente. Lo que estoy planteando aquí, en esta parte donde está la hipótesis de la interacción, no se refiere al fotoperiodo A con el fotoperiodo B, ¿va? Aquí pudimos haberle puesto pues, cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí es importante que ustedes ubiquen que la hipótesis de la interacción siempre se va a poner así, independientemente de cómo se llamen los factores. Ok, entonces la hipótesis para la interacción de AB lo que plantea o lo que dice es que no hay interacción entre, en este caso, la temperatura y el fotoperiodo. Se puede escribir obviamente de muchas maneras. El caso es que ustedes entiendan lo que están escribiendo, porque después se vuelve importante a la hora de escribir conclusiones de los problemas que vayamos resolviendo. Entonces, otra manera de ponerla es pues que la interacción de AB es igual a 0. ¿Va? Entonces, se puede escribir de varias maneras, siempre y cuando se entienda que la interacción no existe. Recuerden que en la parte teórica de este diseño, pues ya se discutió un poco de cómo se entiende este concepto de interacción estadística. Y bueno, pues ustedes pueden regresar a revisarlo si es que acaso todavía necesitan establecer bien sus definiciones. Y esta de la interacción estadística es una definición que debemos de tener siempre presente y siempre bien entendida. Muy bien. Además de la hipótesis de la interacción, pues sabemos que podemos escribir la hipótesis nula para A, para el factor A, y la hipótesis nula para el factor B. Yo las voy a escribir de una vez, aunque sabemos pues que estas hipótesis no es necesario explorarlas, a menos que tomemos una decisión de rechazar la primera. ¿Ok? Entonces, de cualquier manera, pues aquí las voy a escribir para tenerlas presentes en caso de que las necesitemos. Además, pues también es importante a veces para nutrir nuestra discusión, para complementar nuestra discusión de resultados, analizar un poquito lo que se llama los efectos principales, ¿no? Que serían los efectos de A y los efectos de B por separado. Bien, entonces, ¿qué podría decir
la hipótesis nula para A? Pues podría decir que el índice de gonadosomático es igual o es el mismo en cualquier fotoperiodo. Y de una manera semejante, en la hipótesis para B podría decir que el índice de gonadosomático es igual o no cambia o es el mismo en cualquier temperatura. ¿Okay? Entonces, pues ahí están todas las hipótesis nulas necesarias planteadas. Y enseguida, pues vamos a pasar a la parte de la resolución, en donde vamos a obtener nuestra tabla de ANOVA. Eso, bueno, no tiene ninguna complicación, aunque vale decirles que Excel necesita que toda la matriz esté compuesta por números, ¿sí? Bueno, a menos que tengan estos encabezados que son cualitativos, o que más bien van a reflejar la condición en la cual yo estoy analizando la variable, pero que no representan un valor obtenido de esa variable. Entonces, eso quiere decir que si yo a Excel le meto estos rengloncitos en donde puse no natural y verano simulado y etcétera, Excel no va a entender qué es eso, ¿no? Así que, por tanto, voy a repetir la matriz aquí abajo para poder quitar esos letreros de ahí. Entonces voy a quitar esto de aquí. Y voy a quitar también este de aquí. De cualquier manera, quedan en color cada uno de los tratamientos para que ustedes no se vayan a confundir. Aquí voy a agregar el 27 grados centígrados y aquí voy a poner el 16. Me parece que aquí sí puedo poner un letrerito, porque bueno, es una condición experimental, no necesariamente es un dato. Lo que sí es relevante entender es que cuando yo ponga esta matriz en Excel, Excel va a reconocer estos dos encabezados como lo que son, encabezados de columna, y va a reconocer estos dos como lo que son, encabezados de fila. Entonces, ustedes necesitan pensar en una manera en que su matriz no contenga letreros que no formen parte de la identificación de los datos crudos. Por ejemplo, aquí pues yo puedo quitar esto de temperatura y puedo quitar esto de fotoperiodo. ¿Ok? Si en algún momento yo pudiera pensar que me confundo, pues lo mejor es poner aquí a lo mejor fotoperiodo a lo mejor aquí fotoperiodo B, etcétera, ¿no? Encontrar la manera de escribir una matriz simple, que no contenga muchos encabezados, que no contenga más renglones de los absolutamente necesarios para definir a la matriz, y entonces eso facilitará el trabajo principalmente pues en Excel, ¿no? Es importante proporcionarle al software una matriz que el software sepa entender, porque si no, bueno, pues no va a entender qué es lo que queremos que haga. Enseguida lo que vamos a hacer es ir a nuestra pestaña de datos y después dar clic acá donde dice nuevamente análisis de datos. Ahora vamos a buscar la función que se llama análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. ¿A qué se refiere con varias muestras por grupo? Bueno, pues se refiere a que cada uno de los tratamientos es un grupo. Entonces es posible que yo tenga todos los datos de ese grupo, como en este caso,
o es posible que yo esté trabajando con el promedio de todos los datos de este grupo. Entonces, si estoy trabajando con el promedio, obviamente aquí en lugar de haber 5 datos, pues va a haber nada más uno. Si ese fuera el caso, entonces habría que escoger esta opción. Análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Vale decir que no es para nada recomendable trabajar con una sola muestra por grupo, porque pues las diferencias entre el grupo, la varianza que dan estos datos entre sí, se va a perder. Por lo tanto, entonces no es nada recomendable trabajar con esa opción. Así que en este caso, pues vamos a elegir análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Seleccionamos y damos a aceptar. En la siguiente ventana, pues vamos a poner los datos que se nos piden. Vamos a borrar estos de aquí. Y pues primero es el rango de entrada. Este rango de entrada significa la matriz de diseño, ¿no? Entonces voy a marcar toda la matriz. Como ya les comenté, es importante quitarle todos los encabezados que no sean absolutamente necesarios. Entonces, una vez que se marca la matriz, aquí aparece el rango de casillas en las cuales está acomodada esa matriz. Después hay que poner cuántas filas por muestra tiene. O sea, vamos a poner cuántas muestras o cuántos datos por cada tratamiento tengo en la matriz. En este caso, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 filas por cada muestra. Así que aquí le vamos a poner 5. Es importante también hacer notar que Excel requiere, en este caso, diseños totalmente balanceados, porque no hay manera de decirle que aquí tengo 5 y que a lo mejor acá tengo 6, etc. En realidad la mayoría de los software tienen esta traba, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? No es fácil trabajar diseños no balanceados cuando se tienen 2 o más factores. Bueno, el valor de alfa pues lo vamos a dejar así, está prefijado, aunque ustedes lo pueden cambiar, básicamente por cualquiera que se les antoje. Y que ya sabemos reflejará la confianza estadística que va a tener el resultado que obtengamos de esta prueba. En la siguiente sección hay que marcarle en dónde queremos ver los resultados. Así que le vamos a dar clic aquí donde dice rango de salida. Después vamos a poner nuestro cursor en el cuadro blanco y es necesario darle clic que el cursor se vea parpadeando en ese cuadrito. Y enseguida pues ya podemos elegir una celda de nuestra hoja de cálculo en donde van a aparecer los resultados. Y ya, es todo lo que le vamos a alimentar a este software. Damos a aceptar. Y tenemos acá abajo los resultados. En primer lugar, pues nos arroja el nombre del análisis que se está haciendo. Después tenemos los resúmenes por cada uno de los tratamientos, ¿sí? Así, por ejemplo, en este cuadro, en el primero, vemos el resumen que involucra a los 27 grados, ¿sí? Con el fotoperiodo A y el fotoperiodo B. Así que aquí vemos el promedio, la varianza, la suma y la N de este tratamiento, la combinación de fotoperiodo A con 27 grados centígrados. Enseguida vemos los mismos datos de la combinación fotoperiodo B, 27 grados centígrados. Y aquí vemos los totales. Después lo mismo para la combinación 16 grados y fotoperiodo A. Estos son los datos. O más bien son los estadísticos básicos, ¿no? Y después acá vemos la combinación de
16 grados y fotoperiodo B. Y bueno, de igual manera aquí están los totales. Y aquí abajo lo que estamos observando son los totales por columna. Así que, si ustedes se dan cuenta, de este lado estamos viendo los totales por fila. Y de acá abajo estamos viendo los totales por columna. Quiere decir entonces que estamos obteniendo números así para acá. Y luego estamos obteniendo números así para acá. Por fila y por columna. Después viene el análisis de la varianza o la tabla de ANOVA, en donde, bueno, ya sabemos, hay que abrirle los cuadritos para ver todo lo que dice ahí arriba. O ponerle las abreviaturas que ya comúnmente utilizamos para esto. Muy bien, entonces, aquí estamos viendo un análisis de la varianza total. Después estamos viendo por columnas dentro de cada grupo. Y aquí está la de la interacción. Y como ya habíamos estudiado en la parte teórica, la primera que vamos a analizar de todos estos resultados, pues es el resultado precisamente de la interacción, que voy a marcar por ahí en este color. Entonces, para la interacción tenemos una F calculada de 4.51 y tenemos una F de tablas de 4.49. En este caso, las reglas de decisión siguen siendo las mismas que se usan en todos los análisis estadísticos. Y bueno, aquí voy a empezar a desglosar los resultados. Tengo una F calculada de 4.51. Tengo una F de tablas o valor crítico de 4.49. Y bueno, si ustedes se fijan, si somos puristas con la regla de decisión, pues lo que resulta es que podemos rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Aquí voy a poner de qué resulta o la decisión estadística. Entonces aquí le voy a poner que se rechaza. Y bueno, en términos prácticos, ¿qué es lo que estoy rechazando? Pues lo que estoy rechazando es que la interacción es igual a 0, ¿sí? Entonces la conclusión, en este caso, en pocas palabras, sería si existe interacción. O sea, la interacción no es 0, ¿no? Obviamente aquí, por la cercanía de los números, ¿ok? Nosotros podemos concluir que ciertamente sí existe interacción, pero esta interacción es muy pequeña. Apenas hay interacción. Cosa que es muy importante, digamos, tomar conciencia de eso, porque tenemos una interacción débil aquí. Y dado que tenemos esa interacción débil, en este caso creo que sí es relevante o pertinente analizar los efectos principales. O sea, los efectos de A y de B. ¿Por qué? Porque los números nos están diciendo que esos efectos de los dos factores por separado son más importantes que el efecto de los dos juntos. ¿Sí? Y lo vamos a ver en los resultados, ¿no? Entonces vamos a ver el efecto principal, el factor de A.
Y si ustedes se fijan, para A tienen ustedes, perdón, una A lo tenemos en columnas, ¿sí? Aquí. Para esto, para el factor A, que en este caso, bueno, sería el fotoperiodo, lo voy a poner aquí entre paréntesis, fotoperiodo. Tienen una F calculada de 21.88. Y tienen una F de tablas, pues igual, ¿no? De 4.49. Entonces quiere decir que aquí también estamos rechazando la hipótesis nula que planteamos para A, ¿ok? Y entonces podemos concluir que el índice gonadosomático, es diferente en los fotoperiodos utilizados, en cada fotoperiodo analizado. Y si seguimos con esa idea, pues vamos con el factor B, que en este caso fue la temperatura. Y para este factor tenemos una F calculada de 36.52, una de tablas de 4.49. Entonces con una calculada de 36 y una F de tablas de 4, pues entonces también vamos a rechazar la hipótesis nula de igualdad. Y lo que podemos aquí concluir es que el índice gonadosomático también es diferente en cada temperatura analizada. Vuelvo a repetir, ¿por qué hicimos factor A y factor B cuando lo que de entrada nos interesa en un diseño de dos factores es ver la interacción? Analizamos efectos principales de A y B por separado porque la decisión de la interacción, si bien es rechazar la hipótesis nula, por lo tanto la conclusión es que sí existe interacción. La interacción, según indican los números, es una interacción débil. Y eso está reflejado en que esos dos números, F calculada y F de tablas, están muy cercanos uno del otro. Entonces, por eso, en este caso, vale la pena analizar por separado los efectos del factor A y los efectos del factor B. ¿De acuerdo? Por eso lo hemos hecho así. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una amplitud de resultados aquí más grande que esto, pues entonces no tendríamos por qué ir a analizar efectos de A y efectos de B. Aquí también, antes de continuar, vamos a poner aquí cómo Excel llama a cada uno de los factores que estamos aquí analizando. En muestra, pues vamos a tener el factor que está en filas. Y en columnas, vamos a tener el factor que está en columnas. Sea el que fuera que ustedes pongan ahí. Lo vamos a poner aquí también en otro color. Está la interacción, pues ponen la interacción y este es el error. Bueno. Oh, aquí me equivoqué. Muy bien. Entonces, pues esta es la manera en cómo se resuelve un diseño con dos factores con Excel. Faltaría hacer las gráficas tanto de la interacción
como de los efectos principales de A y B. Eso lo vamos a dejar para una siguiente clase. Lo que también vale la pena comentar es que cuando rechazamos una hipótesis nula en un diseño con dos factores, pues entonces también deberíamos de hacer pruebas post-hoc. Aquí sí yo recomendaría pues que dependiendo, ¿no?, del número de factores que ustedes tengan, la complejidad del diseño, porque bueno, en este caso ustedes tienen 4 tratamientos, realmente no son muchos, no es un diseño muy complejo y si bien es mandatorio cuando se va a publicar un trabajo con este diseño hacer una prueba post-hoc, pues tal vez en este caso no sea tan absolutamente necesario porque nosotros podemos ver directamente en los promedios en dónde estarían las principales diferencias en este diseño, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos los resultados de los promedios, por ejemplo, en el caso de donde están poniendo 27 grados centígrados y comparamos cómo es el resultado del índice de gonado somático con el fotoperiodo A y con el fotoperiodo B, pues me parece que es claro que tenemos un mayor índice en esta combinación. Que como lo vimos acá en la matriz de diseño, parece ser una combinación no natural, ¿no? Fotoperiodo A con 27 grados centígrados. Aquí. Y si miramos el de 16 grados, si vemos este promedio, por ejemplo, este promedio es el mayor de todos. Quiere decir que si nosotros estamos buscando o en qué condiciones podemos obtener este índice más alto, pues entonces creo que con solo mirar los números podemos identificar cuál es la mejor combinación para tener un índice gonadosomático el más grande, ¿no? El mayor índice gonadosomático. En este caso entonces es la combinación de 16 grados con el fotoperiodo A, que también me parece es una... Así, es la condición de invierno simulado. ¿Ok? Entonces, ustedes pudieran terminar sus conclusiones o su análisis de este problema, tal vez escribiendo precisamente esa observación, ¿verdad? Podemos poner aquí que el mayor o el mejor, no sé si el mejor, índice gonadosomático se consigue en la combinación 16 grados centígrados con el fotoperiodo A, o sea, en un invierno simulado. Entonces, si ustedes están trabajando con algún productor, en donde obviamente lo que quiere saber el productor es en qué condiciones tiene que meter a los peces para obtener el mayor índice gonadosomático, pues sin necesidad, creo, en este caso, de hacer pruebas post-hoc y gráficas de resultados, nosotros podemos llegar a esta conclusión solamente mirando los números de los promedios de acá. Y evidentemente, pues también podemos llegar a la conclusión de que, pues sí, existe una interacción débil entre el fotoperiodo y la temperatura, ¿ok? Y que probablemente para conseguir mejores resultados, pues tal vez no deberíamos de combinar esos dos factores, ¿verdad?
Aquí yo lo que considero pues es que viendo los números, ¿ok? Aquí me parece que el factor temperatura es más importante que el factor fotoperiodo para obtener el mayor índice gonadosomático. Quiere decir que es muy probable que yo obtenga este mismo resultado de un índice gonadosomático grande, variando solamente la temperatura, sin tener que invertir en controlar el fotoperiodo. Eso es lo que quieren decir los resultados. ¿Está? Bien. Pues, como ustedes pueden observar, la parte operativa de la resolución de un diseño con Excel es bastante sencillo. La parte operativa, pues, es obtener estos resultados numéricos, obtener la tabla de ANOVA. Tal vez lo que se vuelve un poquito, tal vez más complejo, pero realmente no tanto, es analizar esos resultados y obtener toda la información posible de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos analizando ya dos factores. Entonces tenemos que buscar la manera de desmenuzar lo más posible toda la información que podemos recabar de este análisis. Para practicar les dejo en la casilla de comentarios este archivo de Excel para que ustedes puedan resolver los demás problemas que vienen aquí. Realmente son todos planteamientos bastante sencillos, en donde la invitación es, primero, a que traten de pensar, de imaginar la manera en la cual se obtuvieron esos resultados. Entonces, no brinquen directamente a la parte numérica de análisis, sino que deténganse un momento en pensar cómo ustedes harían el experimento para obtener los datos, que es una parte fundamental del diseño. El diseño experimental, pues no todo es sumas y restas y hacer números, ¿no? Una parte muy importante es planear cómo vamos a hacer el experimento para obtener los mejores resultados, más limpios, qué cosas son las que vamos a controlar, etcétera, etcétera. Después utilicen este cuadro de datos para guiar el desarrollo de su análisis. Este cuadro lo he incluido en todos los problemas que les puse aquí para practicar, para que ustedes puedan guiarse. Y bueno, una cosa importante en estas tareas pues es ser metódico. Si uno aprende a hacerlo siempre de la misma manera, pues entonces realmente la solución es algo casi mecánico, que no tiene que pensarse mucho mientras se hace. Y eso nos da la libertad de guardar nuestro pensamiento para la primera parte que les comentaba, ¿no? Imaginar cómo vamos a hacer el experimento, cómo vamos a planear, qué cosas vamos a necesitar, cuánto dinero nos va a costar. Y entonces ya la solución de los números pues es realmente una cosa bastante sencilla y rápida, como han ustedes podido verlo en este ejemplo. Pues hasta aquí la lección de hoy, espero que les sirva y que les haya quedado claro. Hasta pronto.